Ante todo, gracias. Por supuesto, gracias a la UOM. Gracias porque desde que nos reunimos por primera vez con Antonio Donello, con Pablo, con Silvana, estamos construyendo esto, igual que con muchos otros sindicatos que hoy están aquí y apoyando, pero no apoyando solamente el hecho del espacio. Nosotros el año pasado, en esta misma altura, hicimos la primera reunión y dijimos, no puede ser el espacio de Lewandowski, el espacio de Miguel. Creo que había muchos compañeros y compañeras que merecían tener identidad, digamos, como cuando uno nace, va al registro civil y le ponen un nombre. Entonces, bueno, es el espacio de Activemos, que no es el espacio es el espacio de todas las compañeras y compañeros que comulgamos esta forma, estas ideas, y que queremos hacer peronismo desde este lugar. Y por supuesto coincidiendo con muchísimas compañeras y compañeros de otro espacio. Yo no le tengo miedo a, no me gusta llamarlo tribus, pero que cada uno tenga su propia identidad. Cuando hoy convoqué a pocos, la mayoría lo hicieron nuestros compañeros que han hecho un trabajo excelente, y pensamos primero porque era el cierre de año y lo queríamos hacer, y después la coyuntura me parece que ameritaba que cada uno de los espacios estén convocados para hacer lo que hicieron. Y esto está buenísimo, para hablar entre nosotros y para ponernos de acuerdo. Voy a empezar con algo que decía Germán, y quizás muchos no lo saben. ¿Estamos saliendo bien ahí o lo pongo más arriba? Un poquito más arriba. ¿Ahí? ¿Muy alto? Bueno. Es verdad lo de enero. Quiero decir que me interrumpieron las vacaciones, estaba cómodamente y me empezó a sonar el teléfono, y en la familia me putearon bastante porque estaba con el teléfono en la mano permanentemente. Es verdad que hablé un sábado a la tarde 50 minutos con Cristina, intentando convencerme que tenía que ser el que encabezara la lista de convencional constituyente. Pero yo le expresé a ella y le expresé a muchas compañeras y compañeros con quienes analizamos que veníamos de un partido que se había armado y que no nos gustaba cómo se había armado. Y que yo sentía además que había muchos compañeros y compañeras de a pie, sueltos, que no se sentían representados, que no habían podido tener esa participación. Y que había sido un congreso en donde con Edu y con el perotismo habíamos tenido una estrategia, una idea que terminó mal, y que por eso no se dio. Lo quiero aclarar también un poco porque también quiero que aquello de que no se dio, porque abrir las escuelas para una elección, no sé, hagamos una vaquita, hagamos algo, pero el peronismo creo que tiene que elegir sus autoridades con una interna abierta, participativa, y que todos vayan y voten. Así no quedan dudas. Es cierto que estamos en una instancia en donde no hay ventanillas, y sostener el partido cuesta, y abrir escuelas para ir a votar, ingeniémoslo para que tengamos esa discusión. Y es más, si no hay internas, o mejor dicho, si no hay paso, que el gobierno nacional nos va a meter en esa trampa, y es probable que, no sé si le conviene o no, el gobierno de Puyaro también haga lo mismo, que no solamente nos metan un balotaje en la nueva reforma de la ley electoral, sino que quizás nos metan en la problemática de cómo nos elegimos. Bueno, para mí, la mesa con 4 o 5 dirigentes de cada tribu definiéndolo no va más. Es el afiliado justicialista el que tiene que votar. Creo en esa lógica, y creo que es la democracia participativa la que tiene que definir, como lo definió, cómo se dio la renovación. Toda la dirigencia estaba con la renovación, Cafiero ya había ganado, y el pueblo eligió a Menem. Y se terminó la historia, el pueblo eligió a Menem. Después, vino lo que vino, no vamos a hacer revisionismo histórico de los 90, pero el pueblo votó otra cosa, la dirigencia estaba en un lado.
estaba con Cafiero y el pueblo estaba con Menem. Y lo votaron a Menem. Y eso quiero para el peronismo. Eso quiero para el peronismo porque ahí se terminan las discusiones. Eso por un lado. Nosotros creo que lo venimos trabajando, lo venimos diciendo en torno a cómo, porque esta es una discusión hasta para sociólogos, es una discusión para psicólogos, no solamente para los que nos formamos políticamente. Decimos, che, ¿cómo votan a un loco como este? Que te está cagando a palos, bueno, no vamos a hacer un raconto de todo lo que ha hecho, ustedes lo saben. ¿Cómo votan a este tipo? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, analicémoslo, pero más allá de analizarlo a él, veamos los problemas propios, veamos qué tenemos que hacer. Yo me acuerdo que cuando empecé la formación política, ya por los 16 años, que estábamos en Revista Línea, no voy a decir nada de los guardianes, estábamos en línea y claro, teníamos los cursos de formación política, historia política argentina, filosofía, y yo me iba a la biblioteca argentina, claro, en aquel momento no había, por el 83, 84 no había Google, no había internet. Y bueno, íbamos a leer y yo venía embalado, entonces le hablaba a mi viejo y le contaba, porque Perón, el proceso de la economía liviana para la economía, la industria liviana para la industria pesada, y la tercera posición, y las cuestiones geopolíticas, y veía que mi viejo miraba, entonces con esa ignorancia y soberbia de la adolescencia, decía, pero qué mierda, dice peronista, se dice peronista, yo pensaba y no entiende nada. Entonces un día le digo, papi, ¿vos por qué te hiciste peronista? Porque aprendí lo que fue una alpargata sin bigote en la época de Perón. Esa simpleza de un pibe, hijo de un laburante, inmigrante, que laburaba en el puerto, que le cambió la vida. Y tenemos que ir por ahí. Pensemos qué le cambia la vida a un pibe que a los 8 o 9 años no tiene familia y consume droga y se hace soldadito. Pensemos, miren, en la campaña del 2023, cuando yo fui candidato realmente nos faltaba eso de ir volanteando, lo hacían los compañeros y uno iba a los actos preparados, iba de acá, allá, bueno, la locura que se vive cuando estamos en campaña. Pero para la campaña de Massa presidente iba con el volantito, eso te pasa por venir, por ser guardián, ¿viste? Y enojarte con los de línea. Aparte estás gordo, mirá. Bueno, entonces caminábamos por Empalme, uno de los barrios que hemos perdido. Yo cuando empecé a militar, yo me acuerdo que decían, Empalme, está bien, vamos, pero ya está, los compañeros nos votan, ya está. Perdemos Empalme hoy. Hoy estamos perdiendo Empalme, Ludueña. Bueno, me acuerdo que caminaba esa campaña y iba con el botito en la mano y hablaba con los comerciantes y hablaba con la gente. En 3 cuadras me abracé con 3 personas distintas llorando que le habían matado a un familiar. Y nosotros durante años creímos que hablar de seguridad era una cuestión de la derecha. Y sin embargo, a los que mataban, a los que le choreaban el celular cuando iban a laburar, a los que le arrebataban la mochila, era a esa gente humilde que vivía indefensa. Y los que viven al lado de un soldadito y los que caen en las garras del narcotráfico porque no tienen a quién recurrir y a lo mejor necesitan un remedio para el pibe y, bueno, anda a pedirle y ya está adentro y quedó adentro y anda a llevar tal cosa y tal otra y no pueden salir más. Y nosotros no interpretamos todo eso. Entonces, la primera premisa, más allá de mi ley, más allá de todo esto, es qué está pasando y qué le pasa a los jóvenes. ¿Qué buscan los jóvenes? Se viene la reforma laboral y yo le pedí a Pablo, como a otros compañeros, nosotros no podemos ir al Congreso y decir
Bueno, está bien, la reforma laboral no, Milei, hijo de puta, es verdad, todo lo que tiene es porquería. Ahora, algunas cosas habrá que modificar porque si tenemos el 50% de la economía en negro y laburantes que no tienen ningún tipo de inclusión, pensemos en algo para ver cómo los traemos, qué es lo que hay que modificar. También, caminando por los barrios, me encontraba con una compañera, dice, Marcelo, yo te voté, bueno, todas esas cosas. Dice, pero algo tenemos que cambiar, yo tengo una librería, dice, a mí me viene a ayudar mi vieja, dice, porque si yo tengo que contratar a alguien, se me queda con la librería si me hace algún problema. Bueno, algo hay que plantear, hay una necesidad, no solamente de los que sabemos que vienen para empobrecer aún más a los trabajadores, sino que aquel compañero que tiene un emprendimiento, un laburito, un kiosquito o algo, necesita poner a alguien y está con esa espada de Damocles y bueno, no hay que tratarlo igual que la General Motors de Chin. Tenemos que pensar en algo, pero una realidad que hay en la sociedad y eso también lo tiene que interpretar el peronismo. Nosotros también le tenemos que hablar a esa gente porque esa gente es la que va a necesitar que nosotros le resolvamos los problemas. Entonces, esta es una tarea nuestra. Y en cuanto a la formación política, yo no le voy a ir a decir a aquel que no puede pagar la tarjeta a fin de mes y compró la comida en cuotas, le voy a hablar del arreglo de Trump con Putin y Xi Jinping. Pero nosotros como militantes tenemos que entender la geopolítica y a dónde estamos metidos. Y entonces en eso también lo tenemos que hacer, tienen que ser las formaciones políticas que nosotros nos debemos. Y yo veo que por ahí nosotros armamos una, el otro arma otra. Che, pongámonos de acuerdo. Hoy tenemos el Zoom, tenemos el Meet, tenemos esas herramientas. Bueno, che, tenemos esto. Dale, va a hablar fulano y nos va a capacitar en esto. El otro va a venir y va a hablar de las energías renovables. El otro va a venir y a hablar de salud, el otro de educación. Y vamos encontrando que también seamos militantes con sustancia y decirle, no, mira, esto no, porque tenemos esto. Esto tiene que ser también nuestro, una militancia con sustancia, no solamente la de llevar el voto el día de las elecciones, sino una militancia con sustancia, una militancia que realmente le podamos empezar a hablar a la gente de cómo le vamos a resolver los problemas, porque si nosotros es cierto, yo lo entiendo, y a veces está esa dicotomía, frenemos a Milei, y es verdad, ¿qué le vamos a decir? Que desde el Congreso nosotros vamos a cambiar la política económica de Toto Caputo, vamos a tratar de frenar, es más, hacíamos leyes y las vetaron, le rebotábamos los vetos y las siguen incumpliendo, y la justicia que mira y no ve, como dice León Gieco, en donde parece que los únicos malos, perversos y que tienen que ir presos son los peronistas, todos los otros delincuentes están libres y sueltos, y nadie va contra ellos, y esto es lo que está pasando en Argentina, donde solamente las cárceles y la justicia existan para meter presos peronistas, y no a los que nos están sumiendo en la pobreza. Estamos en esta instancia, pero interpretar a nuestra sociedad, y lo decía bien Germán, ¿cuál fue el mérito de Perón? A partir del 43, y yo lo reivindico, Secretaría de Trabajo y Provisión, ahí nació el peronismo. Después el 17 de octubre salió a la luz. Bueno, miren, yo hablaba de la renovación de Cafiero y Menem. El peronismo nace con toda la dirigencia argentina en contra y Perón solo con los trabajadores en el 46. Así que miren si no tenemos esos ejemplos de la voluntad popular que es la que se expresa. Aquel Perón interpretó a la época, interpretó lo que necesitaba el laburante, interpretó lo que necesitaba el pueblo, por eso el éxito. ¿Y qué interpreta? Interpreta la esencia del pueblo argentino. Nosotros tenemos que estar preparados porque tarde o temprano vamos a volver al gobierno porque interpretamos la esencia, pero la debemos hacer porque si no nos vamos a convertir en un partido testimonial. Necesitamos interpretar lógicamente para que cuando nos toque el momento
sepamos a dónde vamos y a dónde ir. Y no tengamos gobierno que dudamos y vamos para allá y retrocedemos. Un día decimos una cosa y el otro dice, no, mejor no. No, basta, al frente. Mire lo que hace este tipo. Bueno, esto tiene que ser el peronismo, pero tiene que tener una conciencia clara, un plan concreto, a dónde vamos. Empecemos a trabajarlo ahora. Tenemos que tener cuadros políticos y técnicos preparados para el momento que nos toque, porque ya vamos a volver a gobernar la nación, la provincia y las ciudades, no solamente Rosario, sino la mayoría de Santa Fe. Pero necesitamos cambiar, porque con lo que estamos haciendo no nos alcanza y estamos más cerca de seguir perdiendo ciudades y pueblos que de poder volver a ganarlos. Entonces, compañeras y compañeros, insisto, a mí no me preocupa si tenemos 20 espacios que de pronto por afinidad, por cercanía, por empatía, por lo que quieran, buscan cada uno su refugio. Es más, cuando nosotros lo llamamos, le dijimos, y al resto de los compañeros, o cuando vamos haciendo algunas charlas, sí, che, no quiero que digan soy Activemos, Miguel Rabia el más grande y Lewandowski, no. Cada uno con su identidad, pero empecemos a encontrar puntos de contacto y empecemos no para la rosca, para la formación, para el fortalecimiento, para que el compañero y la compañera que están del otro lado angustiados porque no pueden llegar a fin de mes porque ven que nos está arrasando, vea que el peronismo tiene plan, que tiene proyecto, que tiene alternativa. Y eso lo tenemos que construir entre todos. Lo tenemos que construir entre todos y volver a la esencia, porque la doctrina se va amalgamando y adaptando y reconvirtiendo en la necesidad que va teniendo el pueblo. Pero hay cosas básicas que no se negocian. ¿Quién va a negociar la soberanía política, la independencia económica y la soberanía social? Ahora, ¿hay distintas formas de aplicarla a los tiempos? Bueno, vamos por ahí, nosotros proponemos eso, lo propusimos desde un comienzo, democracia interna, participación plena, todos los peronistas y aquellos que no lo sean, y en esto también quiero ser claros, el partido es el instrumento a la hora de las elecciones, pero el peronismo es movimiento nacional, el peronismo conduce ese movimiento nacional. Y lo digo por enésima vez, el peronismo abraza, el peronismo quiere representar a los trabajadores, a los empresarios, a las organizaciones sociales, a los científicos, a los investigadores, a los jóvenes, a los jubilados, a la clase media. Quiere representar a todos, abrazando a los distintos sectores, pero con un proyecto y una conducción que nace y la reivindica el peronismo. Así que, compañeras y compañeros, el 2026 es de organización, de capacitación, de ordenamiento, porque en el 2027 viene el gran desafío, desde presidente de la Nación hasta el último presidente del comunal, que vuelvan a ser peronistas. Un abrazo y gracias por venir. Vamos, la marcha. Excelente. Querido.